Eclesiastés capítulo 11, que es la lectura en la cual vamos a meditar. Vamos a dar lectura en forma alternada. Leo yo el primer versículo, usted el segundo, y el último le damos lectura todos juntos. Entonces, Eclesiastés 11, del versículo 1 al 10, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos el ver el sol. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Todos. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Oremos. Padre Celestial, la gloria es para ti, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu, para que tú seas guiándonos, Señor, al conocimiento de tu palabra, de la verdad, que no sean palabras mías, Señor, sino usándome tú como un instrumento, así como lo haces con el resto de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad de escuchar tu palabra, y danos, Señor, una vida atento, Señor, como también bendícenos por medio de tu palabra, Señor, y que esta sea lo que nuestras vidas necesitan. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Tomen asiento. Bueno, yo pensé que había sido el único, pero por lo que comentaba el hermano Alfredo, aquí como que el predicador se puso como disperso a hablar de diferentes cosas, de muchas cosas, y tiende a perderse como el hilo conductor. Yo de verdad que me costó mucho. Y de verdad que también en la primera lectura que yo hiciera, extraía mis propias conclusiones, como también me dio la necesidad, como siempre yo le he instado, a buscar material anexo, porque muchas veces uno intenta comprender la palabra del Señor, pero hay cosas que uno desconoce, ¿ya? Y cosas que son muy importantes, o cosas que uno no alcanza a percibir dentro de su propio entendimiento. Por lo tanto, siempre es bueno también hacerse acompañar de algún comentario bíblico, de algún texto anexo a lo que uno está estudiando. De hecho, me di cuenta que en internet hay montones y páginas en donde uno puede encontrar muchos comentarios bíblicos, y se sacan muchas conclusiones, aparte de las que uno ya puede entender en el texto. Por lo mismo, para que no nos perdamos, como se dice coloquialmente, le voy a pedir que tenga su Biblia abierta y podamos ir leyendo los versículos, ya que, como le comenté en un principio, yo creí entender algunas cosas, pero de verdad que me costaron bastante. Entonces, Eclesiastés capítulo 11, del versículo 1 al 10, vamos a ir viendo versículo por versículo. El versículo número 1, le voy a pedir que tenga su Biblia abierta, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y aquí es donde a mí me surgió como un signo de pregunta en la cara. Y yo dije, ¿qué está diciendo el predicador? ¿Qué quiere decir cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás? A lo cual yo me vi en la obligación, como le decía, de buscar algunas cosas, aunque, bueno, le adelantaré que estos 3 primeros versículos hablan sobre el tema de dar generosamente a aquellos que tienen el poder de hacerlo. Mire, le voy a compartir 3 visiones distintas de este versículo. Un proverbio árabe de aquel tiempo utilizaba la expresión echa tu pan sobre el agua con el sentido de practicar el bien, ¿ya? Hacer cosas correctas, hacer cosas buenas. Y de ahí se concluyen también algunos intérpretes o comentaristas bíblicos que el versículo es una invitación a realizar buenas acciones. Es como decir, echa tu pan sobre las aguas, sé generoso con las cosas que tienes, ¿ya? Como también en otra interpretación del mismo versículo,
comentarista bíblico dice que está hablando en un sentido metafórico. Dice, el pan representa los bienes materiales, la abundancia de las cosas. Siempre el pan representa lo que necesitamos para subsistir. Entonces él dice, cuando dice echa tu pan, tiene que ver con los bienes materiales. Y también está diciendo a las muchas aguas. No sé si recuerda que en la escritura las muchas aguas de repente se le compara con la cantidad de personas, con muchas personas. Por lo tanto, hay un comentarista bíblico que dice que este versículo hace referencia a que uno debe ser generoso con las personas, ¿ya? Con la multitud de personas. Echa tu pan sobre las aguas, es como reparte deliberadamente cuando tienes el poder para hacerlo. Y yo le agrego eso porque hay veces que no es posible hacerlo. Como también, bueno, nosotros damos fe, y yo siempre he dado fe de que el Señor nunca me ha faltado nada. Así es que siempre, al menos yo he tenido la posibilidad de hacerlo. Y es una invitación para hacerlo. Dice que echa tu pan sobre las aguas, o sea, comparte lo que tienes, ¿ya? Dice, porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, también después encontré otra visión distinta, y aquí es donde se me desarmaron las anteriores, pero en cierta forma también hay sabiduría en ello. Dice que hay otra visión distinta de este versículo, y yo quiero que usted se imagine, en la práctica, ¿qué pasa si yo voy y echo un pan en el agua? Yo voy y echo un pan en el agua, y después de un par de días yo voy a ver ese pan. ¿Qué va a pasar cuando usted lo quiera tomar? Se va a deshacer en sus manos. Y aquí dice, echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás, como que lo vas a encontrar. Aquí nosotros lo podemos ver de dos formas. Echa tu pan sobre las aguas, los comentaristas concuerdan que tiene que ver con dar generosamente cuando tiene el poder de hacerlo, a aquellas personas que quizás tienen la necesidad. Pero ¿qué significa que después de muchos días lo hallarás? Hay un comentarista que decía que, bueno, que eso significa que siempre cuando uno es generoso hay una retribución. El Señor te bendice, el Señor te devuelve en cierta forma o te prospera aún más confiando en que tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero me llamó la atención otro comentarista bíblico que también es una visión realista de las cosas, que decía, bueno, cuando dice que después de muchos días lo hallarás, y en la práctica nosotros sabemos que si echo un pan en el agua, después yo lo hallo, pero se me deshace, tiene que ver con que muchas veces nosotros podemos dar y quizás no recibamos la retribución de lo que dimos. Me refiero, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado en la práctica, ya que Alfredo tomó hartos ejemplos de la vida práctica, también lo voy a hacer. ¿Usted alguna vez ha prestado a alguien y usted sabe que no le va a devolver? Yo creo que todos lo hemos hecho. ¿Alguna vez usted ha dado algo y ha esperado en cierta forma, o sea, una pequeña retribución aunque sea, y ni siquiera le dan las gracias? También puede ser. Entonces este comentarista dice que en cierta forma tú seas generoso con las cosas que das. Y puede que el Señor te bendiga, pero puede que cuando tú quieras tomar tu pan, el que repartiste, se deshaga en tus manos. O sea que ya lo perdiste. Pero independiente de ambas situaciones, ya sea que el Señor te retribuya lo que tú hiciste o no lo haga, tú debes hacerlo igualmente. Porque así como el Señor te bendice, tú has de bendecir a tu prójimo. Por lo tanto, es un mandato del Señor hacerlo, ¿ya? Dice que amarás a tu prójimo, por lo tanto, es nuestra obligación. Lucas 6:35 dice, amad pues vosotros a vuestros enemigos y haced el bien, prestad, no esperando de ello nada, y será grande vuestro galardón y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y para con los malos. Por lo tanto, este versículo, el primer versículo, que como le decía yo cuando lo leí, echa tu pan sobre las aguas, yo dije, ¿qué está diciendo? El predicador como que no entendí nada. Pero tiene que ver con ser generoso con lo que el Señor nos da, repartir deliberadamente con las personas. Y puede que el Señor te retribuya, como decía comentarista. Y eso significa que hallarás tu pan. Pero el otro comentarista decía, bueno, puede que cuando lo halles quieras tomarlo, pero se deshaga en tus manos. Que significa que quizás lo perdiste. Pero sea cualquiera de las circunstancias, el creyente está llamado de parte del Señor a ser generoso, siempre. Sigamos avanzando, el versículo número 2. Y aquí, bueno, se reafirma la idea del versículo anterior. Dice, Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sé si alguna vez usted ha leído qué significa el número 7 en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Qué representa el número 7?
representa la perfección, ¿ya? Lo máximo. ¿Qué significa entonces cuando el predicador dice reparte a 7? Reparte lo máximo que pueda. Y después dice aún a 8. O sea, da lo mejor. Da quizás todo lo que tienes y aún más. Porque después dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice que la representación del versículo, el número 7 representa a la perfección, el todo. Como también al agregarle el concepto del 8 se está refiriendo en el fondo a que se debe dar aún más, ¿ya? Aún más de lo que quizás nosotros pensamos que es lo máximo que podemos dar. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted dice, ya voy a correr hasta ahí, yo voy a avanzar hasta ahí, pero después dice, oh, en realidad puedo un poquito más y avanza un poquito más. O de repente usted se propuso en su corazón ayudar a una persona, pero después te diste cuenta, bueno, quizás pueda hacerlo un poco más, ¿ya? O quizás me propuse ayudar por un tiempo, pero después me di cuenta que podía hacerlo más. Entonces significa que reparte a 7, o sea, lo que más pueda, pero aún incluso si puedes hacerlo aún más, hazlo. Después dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, el resto de este versículo hace referencia, y como lo hemos dicho muchas veces, y como el predicador constantemente lo recuerda, es que el hombre no conoce su futuro. El hombre no conoce lo que ha de venir. El predicador hace constantemente regresar, por así decir, a sus ideas centrales, y es que el hombre no sabe lo que le espera. Por lo tanto, está diciendo, reparte a 7, sé generoso, aún más de lo que puedas dar. Porque tú no sabes lo que va a pasar más adelante. Y aquí es donde se me viene nuevamente a la memoria la narración del rico insensato, que se acumuló tantos bienes. Y cuando dijo que se iba a gozar en ellos, ¿qué pasó? El Señor le dijo que era un necio, porque todo lo que había acumulado, ¿para quién va a ser? Entonces finalmente, este hombre que era el rico insensato, finalmente no goza de su, por así decir, de su fruto, de su trabajo. Por lo tanto, dice, este versículo, el número 2, hace referencia a ser generoso con lo que tienes y aún más de lo que puedas dar, independiente de que no conozcas lo que ha de venir y que las circunstancias de la vida puede que vengan momentos buenos como malos, pero independientemente de eso, porque el predicador, no sé si usted se ha dado cuenta en Eclesiastés, hace un llamado a vivir el día a día, todos los días. Por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano y cierro contra él mi corazón, como dice la Biblia, y digo, no, mejor no lo voy a ayudar, y después yo mañana pierdo ese dinero, ¿no era mejor haber ayudado a mi hermano? ¿No era mejor quizás haber ayudado a mi hermano y quizás el día de mañana yo parto de la presencia del Señor y lo que quedó ahí, ¿de quién será? Entonces, haz el bien o sé generoso, independiente que no sepas lo que ha de pasar, ¿ya? Porque nadie lo sabe, nadie conoce el futuro. Por lo tanto, sé generoso siempre, ahora, en este momento. Si puedes hacerlo, hazlo. Sigamos avanzando. Versículo número 3. Y sigue hablando sobre el dar generosamente. Pero aquí lo lleva al plano de lo personal. Y aquí está hablando a través de otra representación. En delante hablaba a través del pan, del agua. Ahora dice, Eclesiastés 11:3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si seguimos la lógica de lo que el predicador está hablando, que es ser generoso, ¿ya? Y dar, y al principio decía que repartieras lo que tú tienes, echa tu pan sobre las aguas. Después decía que en el versículo número 2, el predicador decía que reparte a 7, y aún más si puedes hacerlo, independiente de las circunstancias que la vida nos depare después. Ahora dice, si las nubes están llenas de agua, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando, delante yo iba en el vehículo con la Catalina y le dije, mira, fíjate en las nubes? Y estaban negritas y se veían grandes las nubes. ¿Qué me da a entender a mí eso? Que están llenas, ¿ya? Y la lógica del predicador dice, bueno, cuando las nubes están llenas de agua, lo natural es que derramen esa agua sobre la tierra, ¿ya? Como también después pone otro ejemplo, dice, si el árbol cayera, dice, bueno, y aquí yo no sé para dónde está el norte, el sur, pero si cayera hacia el norte, si cayera hacia el sur, dice, en el lugar que el árbol cayere, ahí se va a quedar. Lo que el predicador está haciendo, dice que
Y aquí es como dar una pincelada a lo que ya antes habló sobre la soberanía de Dios. Sobre la soberanía de Dios, ¿en qué sentido? Tú estás puesto en el lugar en donde el Señor te ha puesto. Y si el Señor te ha bendecido con bienes materiales, tú debes bendecir a las personas en donde tú estás. Por eso dice, si las nubes estuvieran llenas de agua, dice, sobre la tierra la derramarán. La representación que hace el predicador es que las nubes representan en cierta forma como a la persona que tiene abundancia, que tiene la posibilidad de bendecir a otros, ¿ya? Que tiene quizás bienes materiales, ¿ya? Que tiene mucha abundancia, una nube gordita, qué sé yo, uno se imagina, oh, está lleno de agua. Es como que yo dijera, imagine que la nube, vuelvo a repetir, representa a la persona y las aguas, el bienestar, la abundancia, lo que él tiene. Lo más natural es que cuando esa nube derrame esa agua, ¿a quién va a bendecir? A los que están debajo de la nube, a los que están a su alrededor, ¿ya? Eso es lo natural. Y después toma otro ejemplo que es similar para ejemplificar lo mismo. Dice, si un árbol cayere, dice, al sur o al norte, en el lugar que cayere, allí quedará. Y aquí es donde se termina de confirmar, dice, y el ejemplo es similar al de la nube en el sentido de que, vuelvo a reiterar, Dios es soberano y te ha puesto en un lugar y en un momento específico de tu vida y te ha dado bienes materiales, quizás para bendecir a otros. Cuando un árbol cae, ¿ya? Y aquí es lo que ejemplifica, hacia el lado de que caiga, bueno, ahí va a quedar. Aquí había un comentarista que me llamó mucho la atención y decía que Dios es soberano y a las personas dice que las ha puesto en donde Él estima conveniente y las ha puesto para que sean de bendición en donde están, ¿ya? Esto me hizo recordar y yo creo que a usted le hace recordar en la práctica. Yo creo que hace como 10 años llegué a este lugar, ¿ya? Y no era mi iglesia en donde yo me había formado, pero yo sentí en mi corazón que el Señor quería que yo trabajara acá. Y yo le dije al Señor, bueno, si hay lugar, muéstrame de diferentes formas. Y el Señor me fue confirmando. Hoy en día me acompaña mi familia, pero mi familia puede dar testimonio de que yo nunca les pedí que se vinieran junto conmigo. Y doy gracias al Señor porque el Señor es bueno. Y me confirma que el Señor me quiere aquí en este lugar para trabajar. Como también, si el Señor algún día lo decidiera y yo tengo que partir, del Señor somos, dice Pablo. Por lo tanto, no son nuestras decisiones, nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Por lo tanto, el ejemplo dice similar el de la nube al del árbol, ya sea que el Señor te ha puesto con abundancia, has de derramar esa bendición sobre aquellos que están debajo, a tu lado, a tu prójimo. Como también dice que si el árbol cayere, dice, hacia el lado que caiga, ahí se va a quedar. Porque Dios te ha puesto en el lugar correcto, Dios te ha puesto en el lugar que necesitas para bendecir a otros. En la mañana hablábamos en cierta forma con la clase de jóvenes que nos entregaba nuestro hermano, que el Señor entregó dones a la iglesia, pero dice que son para edificación de la iglesia, no edificación personal. Si yo tomara mis dones y los guardara egoístamente para edificarme personalmente, no se cumple el propósito de la palabra y de Dios, que es que se edifique la iglesia. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mayormente, fíjese, mayormente a los de la familia de la fe, dice Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, dice, mientras tengamos oportunidad de hacer el bien, de bendecir a otros, hagámoslos a todos. Pero primeramente, ¿a quién? A los de la familia de la fe, donde el Señor me puso, a mis hermanos, a mi prójimo. Sigamos avanzando, versículo 4. Y aquí el predicador sigue hablando como en sentido figurado y yo estaba más perdido todavía cuando leí la primera vez. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Y mi primera impresión, al igual que como después lo confirmé con un comentarista bíblico, dice que este texto, y le voy a pedir que lo mire bien y que lo lea bien, yo me di cuenta que uno lo puede interpretar de dos formas, y quizás ambas totalmente distintas, pero en ambas yo encontré edificación, así que les voy a comentar las dos. Dice este versículo que dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y la primera, para que usted se imagine, imagínese una persona acostada en el campo, tirada a la sombra de un árbol, mirando el viento y mirando las nubes.
¿esa persona va a sembrar alguna vez haciendo eso? No. ¿Va a cosechar alguna vez si está ahí descansando, mirando cómo pasan las nubes, cómo pasa el viento? No. Por lo tanto, mi primera impresión, al igual que este comentarista, dice: el predicador está haciendo un llamado de atención a la pereza, a la flojera, como también habló un poco nuestro hermano Alfredo acerca de esto. Como nosotros la entendemos, lo vulgar, la flojera, que también en otras oportunidades el predicador ha hecho llamados de atención frente a esto. Entonces, en esta forma de ver este versículo, es como que si se refiriese a un hombre flojo que pasa la mayor parte del tiempo descansando o no haciendo nada y observando cómo pasa, dice, el viento, y observando cómo pasan las nubes. Ese hombre dice que nunca va a sembrar y nunca va a cosechar si mantiene ese estado de pereza. Por lo tanto, si lo dijéramos en palabras coloquiales, dice, es como que si yo lo llevara a mi vida personal, yo dijera, bueno, si me lo paso constantemente mirando el viento, nunca voy a sembrar. Si me lo paso constantemente mirando cómo mis hermanos trabajan en la iglesia, nunca voy a hacer nada. Como también si me lo paso constantemente observando las nubes, nunca voy a cosechar. Si quizás me lo paso viendo a mis hermanos cómo trabajan en la iglesia y yo no lo hago, nunca voy a obtener fruto del trabajo o de los dones que el Señor me entregó. Por lo tanto, este primer comentarista decía que este versículo hace referencia, y tiene relación con el anterior, a que el predicador está diciendo, haciendo un llamado de atención a la pereza, a la flojera, a aquellos que están puestos, a aquellos que tienen dones que han sido dados por el Señor, pero no están haciendo nada. Y lo que le dice a esas personas es que nunca van a sembrar, o sea, nunca van a hacer nada, y finalmente no van a obtener frutos de su trabajo porque nunca hicieron nada. Y es así de práctico, así de sencillo. Es como la parábola, dice, del Señor cuando entregó los talentos. Al hombre que le entregó mucho, dice que lo multiplicó al doble y cosechó. Y aquel que se le entregó uno fue y lo guardó y no hizo nada. ¿Qué pasó? ¿El Señor qué le hizo? Le arrebató lo que le había entregado y se lo dio al que tenía más, porque era más diligente. Por lo tanto, esto está hablando de algo similar. Le voy a pedir que nuevamente leamos el versículo y que trate de sacar de su mente lo que le dije recién, para que lo entendamos desde otro punto de vista. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Había otro comentarista bíblico que voy a citar, que él hace un llamado, dice, a la sabiduría. Y aquí quizás las personas de mayor edad, o las personas que se han vinculado alguna vez con el campo, quizás lo van a entender de mejor forma. Cuando una persona va a sembrar, dice que, en cierta forma, dice que ha de fijarse cómo viene el viento, ¿cierto? Y le pongo un ejemplo práctico. Si yo salgo con mi bolsita a sembrar y el viento viene en contra de mí, ¿qué va a pasar con la semilla? Se van a desparramar todas. Entonces todo lo que yo sembré no va a tener ningún propósito. Entonces fíjese en la sabiduría que hay en este versículo, que se puede interpretar de otra forma. Dice, si el que al viento observa, dice, no sembrará. Por lo tanto, este comentarista dice que está hablando acerca de la sabiduría, en el sentido de que aquel que sabe cómo viene el viento, sabe cuándo es prudente sembrar. Porque si quizá hay mucho viento, yo no voy a salir a sembrar, porque sé que el viento me está diciendo a través de la observación que no es correcto hacerlo, que no es el momento indicado. Y después dice, el que mira las nubes tampoco segará. Y este comentarista aquí dice que algo similar. El que mira las nubes, dice, conoce los cambios, por lo tanto sabe cuándo es prudente cosechar también. Y yo le encontré toda la lógica. Entonces yo dije, ¿qué quiere decir el predicador? ¿Está haciendo un llamado a no ser flojo, literalmente, a trabajar, o está haciendo un llamado a ser prudente? Y yo dije, ambas cosas, porque la palabra del Señor siempre hay edificación, independiente de cómo uno lo quiera entender o ver. Yo me di cuenta que ambas interpretaciones tenían sabiduría. Está haciendo un llamado a aquellos que no están trabajando para que lo hagan, para que siembren y después puedan cosechar, si es que no lo están haciendo. Como también está diciendo, bueno, el que observa sabe cuándo se debe sembrar, como es sabio, sabe cuándo tiene que hacerlo. Como también el que mira las nubes sabe cuándo ha de segar, cuándo ha de cosechar. Por lo tanto, en ambas situaciones yo dije, bueno, hay edificación. Por lo tanto, por eso les quise compartir las dos visiones. Sigamos adelante, versículo número 5. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
El predicador sigue haciendo un llamado a través de cuando hablábamos de que el árbol donde cae ahí se ha de quedar, como también la nube en donde si está llenita, ha de bendecir. El Señor nos ha puesto en un lugar y está hablando de soberanía. Aquí también, dice el predicador, hace un recordatorio de la soberanía de Dios, en que Dios dice que, al final del versículo 5, hace todas las cosas. El Señor es el que hace todas las cosas. Y de que el hombre ignora, no conoce o no entiende muchas veces lo que Dios ha de hacer o lo que ha de venir. Hace desde que las cosas superficiales, como las hacía desde cómo mueve el viento, a la complejidad, en la comparación que hace. Dice que toma un ejemplo el predicador de lo más superficial, que tú ni siquiera sabes de dónde viene el viento. Y algo quizás tan natural que ves todos los días. O quizás a la complejidad de lo que significa la formación de los huesos de un bebé en el vientre de una madre. Y ambas cosas las ignora. Por lo tanto, tú no conoces la perfección que hay detrás de la obra de Dios. Por mucho que se esfuerce el hombre en conocer tales cosas, dice, hay algunas que el hombre nunca va a comprender. Por lo tanto, independiente que el hombre ignore voluntaria o involuntariamente estas cosas, la obra siempre es de Dios, ¿ya? Por lo tanto, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de su madre, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y muchas veces nosotros, siendo creyentes, teniendo conocimiento, muchas veces ignoramos también o pasamos desapercibido la obra de Dios y no nos damos cuenta. Entonces el predicador está diciendo que así como el viento no sabemos de dónde viene o cómo se forma la vida, dice que ignoramos estas cosas, pero aún así dice que es el Señor el que las hace, ¿ya? Por lo tanto está hablando de la soberanía de Dios, de que Dios está en control y Dios es el que hace todas las cosas. Sigamos avanzando, versículo 6, dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro igualmente bueno. Dice que al igual que el versículo 4, en donde una de las miradas del predicador hacía advertencia a la pereza, aquí vuelve a hacer quizá una advertencia similar. Dice, aquí hace un llamado a ser diligente y al trabajo esforzado y duro, como ya ha dicho el predicador, que es lo que le corresponde al hombre, ¿ya? Por eso dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde, ¿qué dice? No dejes reposar tu mano, o sea, sigue trabajando. Dice, y luego de esto nos vuelve a recordar que por más que queramos, no conocemos ni sabemos lo que nos depara el futuro, y que el hombre ignora muchas cosas, como decía el versículo 5, al anterior. Por lo tanto, frente a esto, recordar que Dios es soberano y está en control de todas las cosas, ¿ya? Entonces, como nosotros, dice que no sabemos el devenir de las cosas, como dijo anteriormente, o si esto es bueno o igualmente bueno o lo otro, dice que descansemos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, que Él sabe tomar y depara para nosotros, en nuestro futuro, las mejores decisiones para nosotros. La Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, estos los que conforme a su propósito fueron llamados. Por eso cuando estudiábamos con los jóvenes hace no mucho tiempo atrás, decíamos que finalmente para el creyente no existe el mal de parte de Dios. De hecho, Santiago dice que de Dios solamente proviene el bien, ¿ya? Por lo tanto, para el creyente no hay situaciones adversas. Quizás nuestra comprensión, o como dice el predicador, ignoramos algunas cosas, pero el Señor siempre es bueno. Y sus decisiones siempre son buenas, agradables y perfectas para aquellos que le aman. Versículo 7, Eclesiastés 11:7 dice, y aquí el predicador empieza como a cambiar de tema. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos el ver el sol. ¿Qué representa cuando uno abre los ojos y ve la luz y ve el sol? ¿Qué representa? ¿Ya? Si yo estoy en mi cama y abro los ojos, ¿qué significa? Que estoy vivo, que el Señor me dio un día más de vida para hacer lo que usted quiera, dice el predicador más adelante, pero también aconseja sobre algunas cosas que no son lícitas o que debiera hacer el creyente. Por lo tanto dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Dice, suave la luz de un nuevo día para aquellos que pueden gozar de un día más de vida.
No sé si ustedes recuerdan que en capítulos anteriores había un versículo que a mí me gustó mucho, que el predicador dice, mientras haya vida, ¿qué había? Había esperanza, dice el predicador. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras yo despierto un día más, he de gozarme en el Señor. Y como decía Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si nos toca partir, para el Señor morimos. Por lo tanto, sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos finalmente. Y por eso vivimos confiados. Entonces, dice que este versículo es muy propio del predicador. Y es algo que me ha fascinado a mí en lo personal y me ha gustado mucho del libro de Eclesiastés. Ese constante llamado de atención que hace el predicador a disfrutar la vida. De hecho, si nosotros, en la primera pregunta del Catecismo Menor, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Debo glorificar a Dios todos los días de mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Todo sea para la honra y gloria del Señor, dice la Escritura. Pero el segundo punto es importante, dice, y gozar de Él para siempre. Por ejemplo, ¿de qué me serviría a mí levantarme todas las mañanas para ir a trabajar si no he de gozarme en ello? Si no he de gozarme en el fruto que produce mi trabajo. ¿Para qué lo hago? ¿Qué retribución tengo por esto? Por lo tanto, así como el predicador dice, mira, la vida es difícil, pero tiene sus cosas buenas. Y aquellas cosas buenas que el predicador decía en capítulos anteriores, como el comer del fruto de tu trabajo, el beber del fruto de tu trabajo, el tener tu esposa y vivir agradablemente ante Dios, son cosas buenas de la vida. En este tiempo, como decía el capítulo 2, que todo tiene su tiempo, tiempo para nacer, tiempo de vida y finalmente un tiempo para morir. Por lo tanto, mientras estemos acá, disfrutemos de la vida que el Señor nos dio, aprovechémosla. Por lo tanto, a mí me gusta cuando el predicador hace eso, porque en cierta forma desmitifica como esa especie de visión que tiene el mundo, que si yo me soy creyente, como que mi vida va a ser fome y voy a tener que encerrarme como en un monasterio, poco y menos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted es feliz con la vida que el Señor le dio? Yo sí. Yo soy feliz con la vida que el Señor me dio, con los hijos que el Señor me dio, con la familia que el Señor me dio. Soy feliz en esta congregación. Y quizás no se lo había dicho, pero soy feliz. ¿Ya? Independiente que a veces tenga días malos, y todos los tenemos, y el predicador también lo dice. Pero hay cosas que son más importantes y que han de animarnos todos los días para levantarnos y agradecer al Señor por un día más de vida. Dice, ciertamente la luz es agradable a los ojos, el ver el sol un día más. Sigamos avanzando, versículo 8, Eclesiastés 11:8 dice, pero, y aquí hay algo súper típico del predicador, después que está diciendo que es bonito despertar un día de vida y abrir los ojos en la mañana, pero, aunque un hombre viva muchos años, y todos ellos tengan gozo en todos los años que el Señor le dio. Acuérdase, dice el predicador, que sin embargo todos los días de las tinieblas serán muchos, por cuanto lo que viene, dice, es vanidad. Y aquí algo como súper típico del predicador, que es cuando como que nos está elevando, nos deja caer, y dice que finalmente igual eso es vanidad, y que igual es pasajero. Dice, como ya muy típico del lenguaje del predicador, en la expresión que a mí me daba, y trataba de imaginarme, yo leyendo el libro de Eclesiastés como ir en un barco, así como cuando va subiendo una ola y después como que cae en picada. El predicador recién estaba diciendo que es agradable a los ojos abrirlos en la mañana y observar el sol. Y ahora, ¿qué nos dice? Pero aunque el hombre, dice, viva muchos años y en todos esos años tenga gozo y sea feliz, acuérdese, dice, como recordando, que sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos, por cuanto, dice, viene es vanidad. Todo, dice, cuanto viene es vanidad. Entonces, como el predicador que nos estaba diciendo recién, que disfrutemos de la vida, que al momento de abrir los ojos, seamos agradecidos, que esto es agradable, nos está recordando que a pesar de que tú te levantaste en esta mañana y estás gozoso usted, me imagino, que nunca olvides que lo que estamos viviendo ahora es vanidad. Y yo decía, el predicador que como que te baja en lo que tú pensabas. Pero si yo le recordara a usted y le dijera, si usted compara quizás el gozo de la vida que está viviendo con lo que nos espera a nosotros los creyentes, ¿es vanidad o no es vanidad? Es vanidad, es pasajero. Incluso cuando Juan en el Apocalipsis
el Señor le dice que viene pronto. ¿Qué le dice Juan? Sí, Señor, ven pronto. Por lo tanto, a pesar de que tú seas feliz, que vivas gozoso, te levantes todos los días, recuerda que lo que estás viviendo igual es vanidad. Porque si lo comparamos con la gloria que ha de venir para los hijos de Dios, ciertamente todo es vanidad, y tiene toda la razón el predicador. Cuando uno lo ve así, claro, tiene toda la razón. Yo puedo ser muy feliz en estos momentos y querer vivir mucho tiempo, pero si el día de mañana el Señor me llama a su presencia, estoy seguro que voy a ser más feliz que ahora. Y esa es mi convicción. Espero que también sea la suya. Por lo tanto, el predicador, en el fondo, dice que aquí es donde nos vuelve a recordar que finalmente la vida, por muy agradable que sea, y que tú la goces al máximo quizá, y de manera lícita ante los ojos de Dios, nunca olvides, ¿ya?, que finalmente es vanidad igualmente, ¿ya?, y que es pasajera la vida. Por lo tanto, eso puede generar dos aspectos en mi vida. Entender que la vida es vanidad y es pasajera, por lo tanto he de invertir mi tiempo sabiamente y para el trabajo en la obra, como también quizá eso que no debiera ser, y creo que no es el propósito del predicador, como quizás deprimirme y decir, bueno, un día más, no. Yo creo que no es el propósito del predicador, sino que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, como dice la Escritura. Versículos 9 y 10, y con esto terminamos, aunque en cierta forma esto es como la antesala de lo que va a hablar después el pastor. Versículos 9 y 10 dice, y esto es un mensaje para los jóvenes, así que los jóvenes escuchen bien lo que dice. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y fíjese lo que dice acá. Y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Yo cuando me detuve a leer esto, y en honor a la honestidad, ¿ya?, porque muchas veces como que uno encubre cosas como para que no se malentienda. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos ¿de qué? De tu corazón. Es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Es tu corazón. La Escritura dice que el corazón es engañoso. Y el predicador está diciendo que el joven viva en los deseos de su corazón. Incluso después dice, y en la vista de tus ojos, haz lo que tú quieras, lo que veas, lo que te llame la atención. Pero sabe que sobre todas las cosas que dice, te juzgará Dios. Por lo tanto, después dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud finalmente son vanidad también, son pasajeras. Entonces, de aquí en adelante el predicador, porque pasa hasta el capítulo 12, está haciendo un mensaje para los jóvenes. Por eso yo les decía a los jóvenes, ojalá que estén prestando harta atención. Por eso también me hablo a mí mismo, porque me considero joven todavía. Dice, en este consejo, dice, está específicamente dirigido a los jóvenes. Y no es que haga un cambio en lo que el predicador viene diciendo, sino que es concordante con lo que viene diciendo y lo que va a decir más adelante. Ya que en esta perfecta consonancia, dice, con lo que ha venido diciendo hasta ahora y lo que ha de decir más adelante. Ya, si bien es cierto, dice, todo es vanidad o pasajero en la vida, en comparación, obviamente, con las cosas eternas. Si yo comparo lo que el Señor tiene preparado para mí, la vida que me dio, es pasajera. Y de verdad que hay mucho más gozo en lo que a nosotros nos espera que en lo que estamos viviendo ahora. Aún así yo viva gozosamente. Dice, pero no por eso dice que hay que cerrar los ojos ante los aspectos positivos de la existencia humana, o sea, de gozar la vida, de vivir lícitamente y una serie de cosas. Entonces lo que hace el predicador es un llamado de atención a la juventud. Y cuando nosotros lo entendemos, y lo que dice ahí, lo que dice, al decir, anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, ¿qué le está diciendo a los jóvenes? Les está diciendo que ellos pueden hacer lo que quieran hacer. Que ellos pueden tomar las decisiones que su corazón les diga. Y pueden hacerlo. E incluso, poniendo quizá un caso extremo, si un joven sintiera en su corazón ir, y como lo hizo por ejemplo el hijo pródigo, pedirle a su papá, dame todo lo que me corresponde, y te vas al mundo y te lo gastas todo. ¿Podría hacerlo? Y la respuesta es que sí. Podría hacerlo, y quizás nadie te detenga. Así como pasó con el hijo pródigo, ¿ya? Y fue y lo hizo, y vivió la vida como quiso. El predicador está diciendo a los jóvenes que ellos pueden hacer eso. Que pueden ir y vivir como su corazón les diga, que pueden ir y hacer todas las cosas que su vista le muestre. ¿Pero estás diciendo que en eso hay sabiduría? No, que es distinto. En el fondo es como decirle, ¿sabes qué, hermano joven? Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, tomar las decisiones que tú quieras. Pero después le recuerda y le dice, pero has de saber que sobre todas estas cosas
de juzgar a Dios. Y ahí es donde viene la sabiduría, ¿ya? En el fondo, el predicador le está diciendo a los jóvenes, ¿saben qué, jóvenes? Hagan todo lo que ustedes quieran. Ahora, yo le preguntara, cuando el predicador le dice a los jóvenes que hagan todo lo que quieran, que vivan como su corazón les diga, que tomen las decisiones que ellos quieran, que ellos hagan todo lo que su vista les muestre, ¿les recuerda esto algo? Y aquí cuando me hizo una pregunta yo me sentí como cuando una mamá le habla a un hijo. ¿Quién fue el que vivió su vida e hizo todo lo que quiso hacer? Como cuando una mamá te enrostra algo. ¿Quién fue el que hizo lo que quería hacer? Como cuando te dice, fueron tus decisiones. ¿Quién fue el que vivió como quiso hacer todas las cosas? ¿Quién hizo de su vida todo lo que quiso? No se negó nada. Salomón. Le voy a pedir que busque en Eclesiastés 2. Y con esto estamos terminando. Busquen Eclesiastés 2 y yo voy a dar lectura del versículo 1 al 11. Fíjese lo que hizo el predicador y cómo vivió. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Por lo tanto, propuse en mi corazón agasajar mi carne, dijo el predicador, con vino, y que anduviese en mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, dice, en el cual se ocupan debajo de los cielos todos los días de su vida. El predicador dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, hice huertos y jardines, planté entre ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias, y me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo la sabiduría. Después dice el predicador que él vivió como quiso. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ver, ni aparté de mi corazón ningún placer, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte después de mi faena. Pero miré luego yo todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Se da cuenta? El predicador vivió lo que le estaba diciendo a los jóvenes. El predicador le está diciendo, acá al finalizar, haciendo un recordatorio quizá al capítulo 2, el predicador vivió como él quiso, no se negó nada, hizo todas las cosas que quiso hacer. Dice que vivió en su carne, agasajó su carne con vino, con bebida, dice, incluso con mujeres, dice en la historia. Incluso esas mujeres lo alejaron, dice que, de la voluntad de Dios. Amontonó oro, amontonó bienes, siervos y una serie de cosas. Y el predicador le está diciendo a los jóvenes que vivan como ellos quieran vivir. Pero ¿qué conclusión sacó el predicador? Dice, y he aquí, todo esto era vanidad y aflicción de espíritu, y no tenía ningún provecho. Por lo tanto, el predicador lo que le está diciendo a los jóvenes es que pueden vivir ciertamente como ellos quieran vivir, pero, y ese es como un gran pero sabe que sobre todas estas cosas que tú hagas, el Señor te va a juzgar. Y a mí siempre me ha dado mucho temor en el Apocalipsis cuando dice que todos están parados frente a la presencia, dice, del Cordero, y son juzgados. Y dice pequeños y grandes, y son juzgados por sus obras, dice la Escritura. Aquí el predicador está diciendo que tú puedes vivir como tú quieras, joven, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el Señor se ha de juzgar sobre todas estas cosas. Por lo tanto, toma tú el ejemplo de Salomón para decir, bueno, él vivió todo lo que quiso hacer, hizo todo lo que quería, tuvo todo lo que necesitaba y más de lo que necesitaba. Y él se dio cuenta, ese hombre que tuvo todo, que no había ningún provecho en todo ello. Por lo tanto, dice, esto trae a la memoria mía lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, aquí cuando el predicador le empieza a decir a los jóvenes que ellos pueden vivir de las
de la forma que ellos quieran, de vivir como su corazón les diga, como sus ojos les muestren, entienda, joven, que el predicador también está diciendo que él vivió de esa forma y que no halló provecho en la forma que vivió. Como también está diciendo que sepas, para que no vivas engañado, como lo dije en algún momento, que el Señor te ha de juzgar sobre todas esas decisiones que tú tomaste, hayan sido buenas o no buenas, incorrectas, incluso quizás aberrantes frente a la presencia del Señor. El Señor te ha de juzgar por todas. Entonces, es aquí donde yo vi al predicador ahora transformarse como en un padre aconsejando a su hijo. De hecho, yo siempre recuerdo que mis papás siempre me dijeron la verdad de todas las cosas. Y siempre me decían, esto es bueno, esto no es bueno. Si tú lo haces, has de saber que va a pasar esto. Y si no lo haces, bien. Y quizás yo seguí el consejo de mis papás en algunos aspectos, quizás en otros no. Y quizás confirmé lo que decía. Y ahora me pongo, y siempre les digo a mis alumnos cuando les hago clase, yo ahora entiendo a los papás porque ahora soy papá. Entonces ahora entiendo cuando los papás se preocupaban por uno. Y uno vivía su vida como uno quería. Y los papás en la casa preocupados. Y yo ahora pienso que quizás cuando mi hija llegue a esa edad, le digo desde al tiro, desde acá, que no se lo voy a permitir. No, que el Señor ha de juzgar todas las cosas. Dice que no es un lenguaje de aquella persona, no sé si te han visto de repente, hay personas que retan a otro y nunca han vivido nada. El predicador lo vivió, por lo tanto él está haciendo un llamado de atención, está haciendo como un padre dando un consejo. Es como aquel padre que vivió cosas y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Tú puedes vivir de la forma que tú quieras, pero no hay sabiduría en ello. Quizás tú quieres las mismas cosas que yo hice cuando joven, pero yo me di cuenta que no habían provecho. Por lo tanto, no cometas los mismos errores que yo cometí. En el fondo, después, y me voy a pasar un poquito para concluir, así que pastor, permiso. Por eso después el predicador en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿qué le dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Después que el predicador le dice que es el joven que puede vivir de la forma que quiera, después que le advierte que el Señor le ha de juzgar sobre todas las cosas y en todo lo que hizo, y el predicador le da el ejemplo que él hizo todas esas cosas y no había provecho en ello, le dice, mejor es acordarse de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Para que después quizás no llegues al final de tus días y quizás como a mí me está pasando ahora, no digo que esté en los finales de mi día, sino que ya pasé por una etapa de adolescencia, juventud, y yo diga, no hallo en ellos contentamiento. Y quizás creí ser feliz en esos momentos, pero quizás no lo fui. Entonces, para que no te pase eso, hermano joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando llegues a viejo diga, fui feliz al lado del Señor. Y las cosas que viví en el mundo no me propusieron ningún provecho, como dice el predicador. Entonces, finalmente, el predicador, en base a su experiencia y sabiduría que ha adquirido, le dice al joven en el fondo que viva una vida realmente verdadera. Y la vida realmente verdadera dice que se vive al lado del Creador, en los días de la juventud, para que finalmente cuando lleguen los tiempos malos puedas decir que tuviste una feliz juventud y que trabajaste para el Señor. Así como Timoteo, que Pablo le instaba, que a pesar de que fuera joven, trabajara para el Señor. Y que fuera ejemplo, a pesar de todo eso, incluso para los hermanos mayores. Por lo tanto, ese es el llamado que hace el predicador al final. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos edificas a través de ella. Ayúdanos, Señor, a recibir los consejos del predicador en cuanto a cuando hablaba, Señor, acerca de la generosidad. Ayúdanos a ser generosos con aquellos que tú has puesto a nuestro lado, Señor. Ayúdanos a ser generosos con aquello que tú nos das, Señor. Entendiendo que no sabemos el devenir de la vida, no sabemos qué es el día de mañana y si nos pertenece o no nos pertenece. Por lo tanto, ayúdanos a ser generosos ahora y ser buenos ahora. Ayúdanos también, Señor, a entender que muchas veces, incluso no solamente los jóvenes, quizás personas adultas, andan en los caminos de su corazón. Ayúdanos a entender que muchas veces en ellos no hay ningún provecho, a pesar de la satisfacción que quizás puedan producir. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Por lo tanto, hemos de guiarnos, Señor, no por lo que nos dicta nuestro corazón, sino por aquello que tu palabra nos muestra, Señor. Ayúdanos a vivir de manera santa y agradable ante ti, Señor, como también te pedimos, Señor,
a los que aquellos que quizás ya estamos dejando esta etapa de la juventud, a orar por los jóvenes, Señor, a instarles, a unánime, Señor, edificarlos, Señor, a constantemente aconsejarlos, como el predicador lo hace, como un padre a un hijo, Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos, Señor, con sabiduría, Señor, fundamentado en tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te agradecemos por esta palabra y por este momento, Señor, y por lo que tú tienes preparado para el resto de la vigilia. En el nombre de Jesús, amén. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Mi Dios, fuego
contigo siempre reinaré. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nos lleva junto al rey Salomón a un viaje a través de su vida y nos comenta que no fue interesante ni exitosa. ¡Qué ironía! El rey de Israel, el hombre más sabio, más rico y más poderoso del mundo, se tomó unas vacaciones debajo del sol, alejado de Dios, y concluye en este libro de Eclesiastés que todo lo que vivió así fue vanidad, inútil, vacío y sin significado alguno. Le invito para que juntos acompañemos a Salomón en este trascendental viaje debajo del sol, lleno de experiencias y aprendizajes para vivir la vida, no como nosotros queremos o a nuestro gusto, sino como Dios quiere. Los domingos a las 18 horas en el Templo Presbiteriano de calle Rosas 738 de la ciudad de Chillán. Quedan cordialmente invitados.